El día de hoy fueron convocados los dirigentes de cada una de las comunidades del municipio de Santa Cruz de Quiché, tanto hombres como mujeres, en donde el objetivo principal era darles un informe del trabajo que hemos estado realizando en el casco urbano como del área rural. En segundo lugar, aclararles algunas dudas también que muchos de ellos pudieran haber tenido en su momento. Y sin embargo, pues hoy, como lo hemos dicho siempre, queremos seguir trabajando por nuestro municipio y es la razón principal por la cual el día de hoy fueron convocados los dirigentes de cada una de las comunidades para aclarar algunas dudas, para darles a conocer lo que hemos hecho hasta el momento, en dónde hemos invertido, ver si efectivamente es cierto, porque a veces se dice que se invierte y la realidad no es así. Hoy se les dio a conocer los proyectos que se han realizado, que se han ejecutado en cada una de las comunidades, de los diferentes sectores, y la intención que estuvieran todos los sectores era eso, que se dieran cuenta de que efectivamente los proyectos que se mencionan en X o Y reunión son reales, existen, y yo creo que esa es la satisfacción más grande que tenemos el día de hoy y es la razón por la cual fueron convocados los dirigentes comunitarios. A veces se menciona y se dice que se ha ejecutado un proyecto y en la realidad no existe. Hoy nosotros tenemos la certeza y la solvencia de decirles que cada proyecto que hemos mencionado en cada una de nuestras intervenciones son proyectos reales, son proyectos que existen, y es por eso que hoy la intención de haber convocado a los dirigentes de todas las comunidades es esa, el que ellos vinieran a ver si efectivamente existían esos proyectos, en que ellos fueran testigos y prácticamente que ellos tuvieran la información de lo que hemos estado haciendo, de lo que estamos haciendo y de lo que queremos hacer en beneficio del municipio. Los problemas que se han dado a nivel nacional no son problemas nuestros, no tiene nada que ver la Municipalidad de Santa Cruz de Quiché, no tiene nada que ver su servidor. En este momento lo que nosotros estamos viendo es la situación en que nos encontramos a nivel nacional, haciendo un análisis correspondiente para ver qué decisión tomamos, pero lo que sí les digo es que nosotros vamos a tomar la mejor decisión en beneficio del municipio, en beneficio de las comunidades. Ya la asamblea pues me propuso como precandidato para continuar ser uno más de los aspirantes a la comuna municipal. Yo lo he dicho siempre, no nos estamos aferrando a algo, no nos quita el sueño. Lo que sí les estamos seguros es de que vamos a seguir trabajando hasta el último minuto por el beneficio de nuestro municipio. Lo he dicho siempre, insisto en ello, vamos a trabajar fuertemente, seguimos trabajando fuertemente. Al final va a ser la población, van a ser las comunidades quienes emitan su voto, y si al final ellos dicen y requieren y tenemos el apoyo al 100%, pues vamos a trabajar. Algo que yo les he manifestado a los vecinos es ese, seguir trabajando fuertemente hasta el último minuto, hasta que Dios nos diga ya no, pues ahí vamos a dejar el puesto y lo vamos a dejar si es necesario, pero si no lo es y si la población confía y pues depositan la confianza en nosotros para un periodo más, con mucho gusto vamos a seguir trabajando fuertemente como lo hemos venido haciendo. ¿Quiénes integran tu equipo de trabajo de candidatura? Mire, si Dios nos da la oportunidad de inscribirnos y de ser ya en su momento candidato a la alcaldía, pues seguimos. Está Miguel Medrano, está Santos Tipaz Álvarez, está Jacinto, está José González, está Mario Pelicó, está Regina, está doña Edna, está Raúl. Mire, estamos conformando, está también don Ader Amauri, que también podría está dentro del equipo. Yo creo que en su oportunidad vamos a darles a conocer y vamos a presentar oficialmente cómo va a estar integrado nuestro equipo de trabajo, como se lo hemos manifestado. La intención es que vayamos con una misma visión. La intención es que todos tengamos un mismo objetivo. En la primera reunión que tuvimos con cada uno de ellos, fui claro con ellos que si alguien tenía algún interés económico particular o personal, que mejor se retirara, porque nosotros como equipo de trabajo, nuestro interés va a ser siempre el trabajar por el beneficio de nuestro municipio, y lo hemos demostrado, lo vamos a seguir demostrando, pero mejor, como yo siempre lo he dicho, lo vamos a demostrar con trabajo, que es lo más importante.